Muy buenas a todos. Vamos a hacer una serie de ejercicios sobre fibra óptica correspondiente al tema 4. En primer lugar, vamos a hacer el ejercicio que se encuentra en la página, el ejercicio de la sección 4.3 de los apuntes de clase, y concretamente vamos a hacer el apartado A. Entonces, en este ejercicio lo que nos dicen es que tenemos una fibra multimodo. Acordaros que el AMM no es de monomodo, sino de multimodo, y monomodo sería SM, de single mode en inglés. Bueno, pues nos dice que tenemos una fibra monomodo, perdón, single mode, monomodo, SM, y nos comentan que el núcleo tiene un diámetro de 8 micras. Mucho ojo con si me hablan de núcleo, su diámetro, o me hablan del radio. En este caso me hablan de lo que sería el diámetro del núcleo. Y me dicen que el núcleo tiene también un índice de refracción de 1,445 y la cubierta tiene un índice de refracción de 1,44. Entonces, bueno, esto podrían ser perfectamente los datos que pudiera obtener yo de un catálogo. Y entonces lo que me preguntan es que en qué ventanas puedo utilizar esta fibra. Bueno, pues ese es un problema muy, muy habitual, donde yo tengo los datos constructivos de la fibra y no sé recordar que tenía 3 ventanas, donde yo podía transmitir los datos por una fibra óptica. Normalmente se utiliza la frecuencia y en nanómetros como eje, digamos, de representación en fibras ópticas. Y entonces, bueno, pues tengo que saber si si esta fibra la puedo utilizar en la primera, en la segunda, en la tercera ventana, en las tres, en dos de ellas. Y bueno, pues es muy sencillo. Como me dicen que la fibra es single mode, es monomodo, perdón, single mode, entonces con eso lo que me están diciendo es que la frecuencia normalizada va a ser inferior a el valor de 2,45. Acordaros que esto es lo que ocurría con las fibras monomodo. Tenían una frecuencia normalizada inferior a 2,45. Y por otro lado, yo sé que la frecuencia normalizada es 2pi partido por lambda. El radio de la fibra, del núcleo de la fibra, que en este caso, como trabajamos con diámetros, sería el diámetro de la fibra dividido entre 2 por la apertura numérica. Esta es la fórmula de la frecuencia relativa o de la frecuencia normalizada. Y fijaros que, bueno, pues con esto la única incógnita que yo tengo aquí es lambda. ¿Por qué? Bueno, pues V, la frecuencia normalizada la conozco, el diámetro me lo dan y la apertura numérica pues también la tengo porque acordaros que es la raíz cuadrada de n1 al cuadrado menos n2 al cuadrado y por lo tanto la única incógnita que tengo es lambda. Entonces, si despejáis de esa ecuación metiendo los valores correctos con las unidades correctas, y ojo, aquí la única duda que pueda haber es en cuanto al diámetro de la fibra y la longitud de onda, esto hay que meterlo lógicamente en las mismas unidades. Si el diámetro de la fibra, del núcleo de la fibra, que hay que poner Φ1, me lo dan en micras, aquí la longitud de onda me saldrá en micras. Si esto lo meto en nanómetros, la longitud de onda me saldrá en nanómetros. Entonces, como digo, despejando, lo que me da es que la frecuencia normalizada, si V tiene que ser menos que 2,45, lo que me sale es que la longitud de onda ha de ser mayor o igual de 1255 nanómetros. ¿De acuerdo? Entonces, 1255 nanómetros, os recuerdo que incluiría lo que sería la primera ventana, perdón, la segunda ventana y la tercera ventana.
¿vale? Es una frecuencia que estaría por aquí, con lo cual es una frecuencia que puede operar aquí y entonces, por tanto, puede operar en segunda y en tercera ventana. ¿Queda claro? Bueno, muy sencillo. Vamos al ejercicio 17 del cuadernillo, de los cuadernos de ejercicios que os puse en Moodle. Los ejercicios 17, 18, 19 y 20 son todos muy parecidos y todos ellos hablan de los temas de potencia, atenuación, etcétera, ¿no? En concreto, en el ejercicio número 17 me dicen que tengo una fibra que está operando, que tiene una longitud de onda o está operando una longitud de onda de 1330 nanómetros y que cuando recorre 3,5 kilómetros de fibra, pues la potencia se atenúa. O sea, si yo aquí meto una potencia I de entrada y yo tengo una potencia PO de salida, pues lo que me dicen es que la potencia de entrada se atenúa, la potencia de salida se atenúa, lo que hace es la potencia de entrada atenuada en un 55%. O sea, habría que multiplicar la potencia de entrada por 0,55 y eso es lo que me dicen que tengo de potencia de salida. Y me piden cuál es la atenuación que tiene esa fibra. Lo que me piden es la atenuación de la fibra, que lógicamente sabemos que las unidades habituales en fibras ópticas es darla en decibelios por kilómetro, la constante de atenuación. Bueno, pues esto es muy sencillito. O sea, sabemos que la atenuación total será los dB por kilómetro, que es lo que yo quiero determinar, por la longitud en kilómetros que yo he recorrido, y esa atenuación, como toda atenuación en decibelios, pues es 10 veces el logaritmo de la potencia que entra partido por la potencia que sale. Entonces, bueno, pues en este caso sería 10 veces el logaritmo decimal de la potencia de entrada partido por la potencia de salida, lo tenemos aquí arriba. La potencia de entrada partido por la potencia salida sería 1 partido por 0,55 y eso es aproximadamente 2,6 decibelios. Entonces, bueno, pues si sé que alfa por L son 2,6 decibelios, alfa será 1 partido por L por 2,6, donde L son los 3,5 kilómetros. Estos son 2,6 decibelios. Total, que si esto lo calculáis, esto da 0,741 decibelios por kilómetro. La constante alfa que me pedían a mí. Sencillo. Vamos a hacer el ejercicio 18, que es un poco similar o bastante similar. En el ejercicio de 18 lo que me dicen es que tengo un enlace de fibra óptica de 12 kilómetros y me dice que la atenuación de la fibra óptica a la longitud de onda a la que se transmite son 1,5 dB por kilómetro. En este caso me dan alfa y son 1,5 dB por kilómetro. Entonces me piden en el apartado A que calcule cuál es la mínima potencia óptica a la entrada, la PI mínima, tal que la potencia a la salida sea de 0,3 microvatios, tal que la potencia a la salida, como mínimo, sea de 0,3 microvatios. Aquí veis una cosa y es que aquí el micro a veces se suele expresar como una U pequeñita, eso que no os trastorne, eso significa microvatio. ¿Vale? Esto es lo que me piden en este apartado. Bueno, pues muy sencillo porque volvemos a aplicar lo de aquí arriba y decimos que la constante de atenuación que yo tengo por la distancia que yo tengo
ahora es, bueno, pues como antes, 10 veces el logaritmo de la potencia a la entrada partido por la potencia a la salida. Y de aquí directamente puedo despejar el ratio, puedo despejar que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida por 10 elevado a alfa por L partido por 10. P sub 0 lo tengo, que es 0,3 microvatios. Alfa lo tengo, que es 1,5 dB por kilómetro. L lo tengo, que son 12 kilómetros. Ojo, poner los kilómetros, si aquí está en dB por kilómetro, si son dB por metro, pues aquí habría que poner metros. Total, que esto operáis y esto da aproximadamente 19 microvatios. Si yo meto 19 microvatios, a la salida voy a tener 0,3 microvatios con este fibra y con 12 kilómetros de longitud. En el apartado B me dicen que cuál debería ser la potencia mínima a la entrada, la P sub I mínima, si las pérdidas de la fibra fueran ahora 25 por 10 elevado, a ver que no veo bien, a menos 4 dB por metro. Fijaros, fijaros aquí que aquí me dan dB por metro. Ojo con las unidades. Entonces, bueno, pues es muy sencillito, es volver a entrar en esta fórmula que tenemos aquí. Y entonces la potencia de entrada sería la potencia de entrada es la potencia que yo tengo que tener a la salida, que son los 0,3 microvatios por 10 elevado a alfa, en este caso son 25 por 10 elevado a menos 4 dB por metro, con lo cual al poner ahora la longitud, que sigue siendo de 12 kilómetros, ahora hay que ponerla en metros. Entonces hay que ponerlo por 10 a la 3. Dividido por 10, esto lo operáis y da 0,3 milivatios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es para que os deis cuenta en función de la constante de atenuación, cómo tienen que ir las unidades en los cálculos. Bien, vamos con el ejercicio 19. En el ejercicio 19 me dicen que, bueno, pues en este caso introduzco en un enlace de fibra óptica 1,5 milivatios. Pues aquí una fibra. Y meto 1,5 milivatios. Y me dicen que la atenuación de la fibra a esa longitud de onda es de 0,5 dB por kilómetro. Y me preguntan en el apartado A cuál es la longitud máxima de la fibra que puede tener si la potencia en el detector es 2 microvatios. O sea, Lmax, la longitud del enlace máxima, tal que la potencia a la salida sea mayor o igual que 2 microvatios. Bueno, pues es una iteración más de lo mismo. Bueno, pues sabemos que alfa por L, que es la atenuación total de la fibra, la atenuación total que tiene esa fibra en ese enlace, pues esto es 10 veces el logaritmo de la potencia que yo meto partido por la potencia que llega al final. Y por tanto, si despejamos L, pues L será 10 partido por alfa, logaritmo de potencia que yo meto, pues estoy metiendo 1,5 milivatios, pues 1,5 por 10 elevado a menos 3 vatios, lo ponemos todo en vatios, y la potencia a la salida pues es 2 microvatios, que sería 2 por 10 elevado a menos 6 vatios. Ponemos todo en las mismas unidades, como es lógico. Y esto pues lo calculáis, y esto da aproximadamente 57,5 kilómetros. ¿Vale?
En el apartado B, bueno, pues lo que me piden es que me dicen ahora que la longitud es de 10 kilómetros y que determine la potencia que voy a tener el detector en dBm. Bueno, pues esto es lo mismo, otra vez aplicar la fórmula con otros datos distintos y vuelvo a obtener lo mismo. En este caso, bueno, pues la fórmula hay que ponerla en esta forma: P sub 0 es igual a P sub I por 10 elevado a menos alfa L partido por 10. ¿Vale? Ponemos la fórmula de esta forma. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso me dicen que la potencia de entrada es de 15 milivatios. Perdón, sí, la potencia de... a ver, perdonadme. Sí, la potencia de entrada es de 1,5 milivatios y lo que me piden es la potencia a la salida, P sub 0, con lo cual esta es la fórmula a utilizar y eso es 10 elevado a menos 0,5 la atenuación en dBs por kilómetro y por tanto pues pongo los 10 kilómetros aquí y dividido por 10. Y eso me da, haciendo las cuentas, menos 3,23 dBms. Ojo que lo que me piden es la solución en dBms. Entonces, bueno, pues aquí la solución me daría en milivatios y yo lo que he hecho es pasarla a dBms. ¿De acuerdo? Directamente he hecho el paso para que lo tengáis. Bueno, pues vamos con el último ejercicio de esta tanda. El ejercicio 20 ya es un poquitín más, un poquito distinto. Entonces, bueno, pues lo que me dicen es que tengo un enlace de fibra óptica que mide 15 kilómetros y que utiliza una fibra que tiene una atenuación de 1,5 dB por kilómetro. Y lo que me dicen es que el enlace está compuesto por tramos de 1 kilómetro con conectores con una pérdida de 18 dB cada una. O sea, esto realmente se compone de un primer tramo con un conector, otro conector, así sucesivamente, hasta que llego al último tramo donde ya salgo de la fibra. Y esto son los 15 kilómetros. Y me dicen que cada conector tiene 0,8 dB de pérdida. Y me piden qué potencia mínima tengo que meter, cuál ha de ser la PI, la potencia a la entrada, para que yo la potencia que tenga aquí en el detector a la salida sea 0,3 microvatios, para que P sub 0 sea 0,3 microvatios. Bueno, pues volvemos a aplicar lo de siempre. Lo único que ocurre es que en este caso ya no solamente tengo una fibra, sino lo que tengo son 15 tramos de 1 kilómetro cada uno, con lo cual lo que tengo son 14 conectores intermedios. Podéis hacer las cuentas poquito a poco y veis que aunque son 15 kilómetros, son 15 tramos, por tanto, de fibra, pero bueno, pues en total es uno menos en cuanto a conectores intermedios. Entonces, la atenuación total que yo tengo, en este caso va a tener dos componentes. Una es la atenuación debida a la fibra, más otra es otra componente, la atenuación debido a los conectores. La atenuación debida a la fibra pues será la constante de atenuación de la fibra por la longitud de la fibra y los conectores pues tendrán la atenuación de los conectores por el número de conectores que yo tengo. La atenuación de la fibra es 1,5 dB por kilómetro por la longitud que serían 15 kilómetros y la atenuación debido a los conectores serían los 0,8 dB que introduce cada conector por los 14 conectores que yo tengo. Total, que esto lo multiplicamos y me da 33,7 dB. Esa es la atenuación total que me va a introducir la fibra y los conectores. Pues bien, ahora es muy sencillo porque sé que la potencia que tengo a la entrada es la potencia que sale por 10 elevado a la atenuación total
la atenuación total partido por 10. ¿De acuerdo? Aquí daros cuenta que hay que meter la atenuación total, esa es la que de alguna forma tiene en cuenta todas las pérdidas. Entonces, en este caso serían los 0,3 microvatios que yo quiero recibir, multiplicado por 10 elevado a los 33,7 dB, partido por 10. Esto lo calculáis y da 0,7 milivatios. Esa es la potencia que yo tengo que meter a la entrada para tener 0,3 microvatios a la salida en un enlace de 15 kilómetros con 14 conectores intermedios. Bueno, espero que os haya quedado claro. Voy a hacer un segundo vídeo con unos cuantos problemas más y espero que os haya quedado claro. Un saludo a todos.